temas dentro de economía y género, ya como una vertiente donde se especializan unos temas específicos en la economía política internacional. Por eso el título de Neoliberalismo, Globalización y Desigualdad de Género, porque la mayor parte, yo diría, las aportaciones de análisis, ¿verdad?, de género, investigación y los temas principales se vinculan a finales de los 80, principios de los 2000. Yo le diría más publicaciones desde los 90 y principios de los 2000 al tema de las estrategias y la ideología neoliberal y las estrategias implantadas y las implicaciones. Así que vamos a estar viendo un poco, ¿verdad?, lo enfoque en esos temas, pues porque la mayor parte de ahí en adelante es que se vincula a la economía política internacional, el desarrollo de estudios de género, pero vinculado a la economía hasta un poco antes. Así que también dentro del análisis vamos a hablar del feminismo, porque no podemos, ¿verdad?, hablar, y dije el feminismo, aunque lo correcto sería hablar de los feminismos. Así que vamos a hablar también cómo la evolución y las conversaciones de los feminismos tienen que ver con lo que se desarrolló en términos de género dentro de la economía política internacional. Así que vamos a dedicar una parte de la presentación a eso y al concepto de globalización y dentro de lo que es el neoliberalismo y las implicaciones que tiene para la desigualdad de género. Así que el título, ¿verdad?, va marcado según los temas que vamos a ir tocando. Dentro de la economía política internacional, pues entonces, y voy con la flechita, ¿está bien? Ok. Aquí tienen un poco mi objetivo o propósito es discutir estos temas, así que era en orden de lo que les estaba hablando. Entonces, entrar en temas relevantes, que sería la parte 4, en temas relevantes para la economía política internacional en análisis de género. ¿Cuáles serían los temas a lo mejor principales que se encuentran en la literatura y también vinculados a políticas o estrategias, políticas económicas o estrategias para minimizar la desigualdad de género frente a ese contexto, ¿verdad?, de globalización y neoliberalismo? Así que vamos a empezar a hablar de economía y género. ¿Hasta qué hora tengo más o menos? Como 40 minutos. Ok, pues tengo que ir a las millas. Bueno, hay partes de los slides que yo no voy a discutir, simplemente voy a dar un paso por encima, pero esa presentación la va a tener el profesor y la puede compartir con ustedes, así que ahí van a tener más información. Pero bueno, dentro de la economía como disciplina, como ciencia social, no existe una teoría unificada de género. No podemos decir la teoría de género dentro de la economía, no existe, pero existen distintos acercamientos teóricos como aplicados al estudio de género. Sin embargo, todavía yo diría que es un enfoque bien restrictivo dentro de lo que es el género. Así que generalmente se entiende desde el punto de vista de la violencia, ¿verdad?, porque la desigualdad redunda en violencia, en este caso hacia la mujer. Pero con una visión, vamos a decir, todavía binaria de lo que es el género, hombre-mujer, sin hacer, ¿verdad?, incluir las percepciones del género y la expresión de género y, ¿verdad?, distintas, vamos a decir, enfoques o definiciones de género que no sean binarias. Eso todavía hay muy poco y hay mucho por desarrollar dentro de la economía. Así que eso que falta ampliar es lo que se percibe como femenino, identidades no binarias y la diversidad de expresiones de género. Ahora, hay dos campos dentro de la economía, que es la economía de género y la economía feminista, que son campos de estudio, aunque no redundan en teorías específicas, pero sí son campos de estudio que usan distintas teorías dentro de la economía y otras ciencias sociales para analizar los efectos, podríamos decir, económicos de la desigualdad de género. La economía de género, pues lo que hace más, ¿verdad?, inicia en los años 90 y lo que hace más es tener un reconocimiento de que hay un sesgo por género dentro del análisis económico, porque la mayor parte de los economistas son hombres. Yo les diría que dentro de la profesión a nivel internacional 80%, 70% son hombres y entonces tienen un 20, un 30% de mujeres. Así que ya de por sí trae un sesgo de género
no solamente su análisis, sino también las recomendaciones y las teorías. Por lo tanto, se empieza a hacer un reconocimiento de esto y cómo entonces se puede dar una mirada desde la mujer hacia la ciencia económica. La economía feminista entonces lo que trata de hacer es recuperar elementos femeninos y visibilizarlos dentro del análisis económico. Estas que están aquí son algunas teorías que se han utilizado dentro de esos enfoques, ¿verdad? Y estoy yendo de lo general a lo más específico. Estoy hablándoles de economía y género para entrar en economía política feminista y entrar en economía política internacional y género. Así que voy de lo más amplio en la economía a especificar la economía política internacional, así que voy a llegar ahí, pero un poco para que vayan entendiendo, ¿verdad? Desde lo más general a lo más específico dentro de la economía, esa mirada que se va dando al género, a desigualdad de género. Así que estas teorías, la hipótesis del ciclo de vida, la teoría de formación de capital humano, teoría de la discriminación, teoría de poder control y la teoría neoclásica misma, que a lo mejor algunos de ustedes les han escuchado si han tomado cursos de economía, si han tomado micro, pues han escuchado lo que es la teoría neoclásica, si han tomado microeconomía. Si no, yo les voy a explicar lo principal y qué se usa de esas teorías para analizar la desigualdad de género y la violencia contra la mujer. La hipótesis de ciclo de vida, esto, ¿verdad? Un poco dice que las personas hacemos una planificación de nuestro gasto, dado nuestros ingresos a lo largo de la vida. Así que entendemos que va a haber unos momentos en la vida en que vamos a ser más productivos y otros en los que vamos a ser menos productivos. Por ejemplo, en la juventud, ¿verdad? La generación de ingresos es menor, esta curva que está aquí es la generación de ingresos. Y esto piensen que es como un gasto constante, un consumo a lo largo de la vida. ¿Cómo yo puedo tener una línea de consumo distribuida de esta manera cuando mis ingresos varían a lo largo de la vida? Entonces, cuando somos más jóvenes, pues tenemos ingresos más bajos, nos estamos preparando, un nivel de educación más bajo, menos experiencia, por lo tanto la expectativa de generación de ingresos es más baja. Luego en edad media, somos más productivos, y luego de cuando llega, vamos a decir, el retiro, ya nos convertimos en adultos mayores, pues entonces ahí las posibilidades de generar ingresos también bajan. Por lo tanto, teniendo esto en mente, las personas planifican su gasto y su distribución del ingreso a lo largo de la vida. Vamos a dejar eso en hold porque lo vamos a unir, ¿verdad? Con la teoría, bueno, y aquí los proponentes principales son Modigliani y Bloomberg, estamos hablando de los 1950. Lo vamos a unir a esta otra teoría, que es la teoría del capital humano, de Becker y Schultz, no sé si la han escuchado, pero donde, ¿verdad?, se hace un acercamiento a cómo los individuos pueden invertir y el país también, las sociedades pueden invertir en los individuos, formando entonces, vamos a decir, el capital, lo que se conoce el capital humano, más allá del trabajo, es como el ser humano cuando invierte en experiencia, educación, ¿verdad? Incluso desde la crianza se le puede, ¿verdad?, dar esta visión de cómo invertir en uno mismo redunda en un rendimiento a largo plazo, a lo largo de la vida. Ese rendimiento es en generación de ingresos, si lo vemos bien micro, bien individuo, pues si yo invierto en mí, como están haciendo ustedes que están estudiando, pues entonces esto va a redundar en que en el futuro yo pueda tener mayores ingresos. Pero también tiene efectos macroeconómicos porque el país se beneficia de tener seres humanos, ¿verdad?, individuos más educados con más experiencia. Esto también está enfocado en lo que se conoce un poco como la economía del conocimiento. La economía del conocimiento, pues, considerando esto, le da, vamos a decir que, importancia a lo que es el desarrollo del conocimiento, la innovación en la economía para, pues, vamos a decir, hacer más eficientes los procesos de producción y generar crecimiento económico. Es un enfoque bien dirigido hacia lo que es crecimiento más allá del desarrollo, no llega hasta allá, crecimiento económico, y entonces cómo se enfocan las tecnologías, la innovación en los procesos productivos y la posibilidad de generar crecimiento de un país o la capacidad de generar crecimiento económico o producción. Así que uniendo la teoría del
del ciclo de vida de Modigliani y la teoría de capital humano, cómo se vincula esto con la desigualdad de género. Prácticamente, ¿verdad?, lo que se dice es que la desigualdad de género puede impactar de forma negativa la habilidad de un individuo para invertir en él mismo, en este caso si es una mujer en ella, y llevar a cabo su productividad o desarrollar su productividad al máximo y su potencial de generar ingresos. Así que cuando hay desigualdad de género, las mujeres entonces enfrentan unas situaciones en las que no pueden necesariamente invertir en generar ese capital humano y desarrollarse, ¿verdad?, en términos futuros, en términos de ingresos, perdón, para el futuro, esa capacidad máxima que pueden tener. Pero también, como dije, que eso tenía efectos macroeconómicos, pues eso también afecta a la economía del país, en términos de que pues las capacidades de crecimiento de un país, si tienen una, qué sé yo, cuántas mujeres hay en Puerto Rico según el último censo en términos porcentuales, ¿saben? ¿Cómo? 52%. Como un 52-53%, o sea que tener una parte de la población que es significativa, que no pueda necesariamente toda llevar a cabo su, vamos a decir, el desarrollo de su potencial, pues va a tener implicaciones para el país. Entonces, pues más en términos macroeconómicos se frena el potencial de crecimiento del país, pero también de desarrollo económico. Así que aquí llegamos un poco más al tema de desarrollo, donde, ¿verdad?, a diferencia del crecimiento, pues el desarrollo también tiene implicaciones en que no solamente haya más ingresos en la economía, sino también que eso se traduzca en mejores niveles de vida para la población y calidad de vida para la población en general. Otra teoría que se ha usado para analizar, ¿verdad?, la desigualdad de género de la economía es la de la discriminación de Gary Becker. Gary Becker, estamos hablando igual de los 50, examina cuáles son los costos asociados a la discriminación en minorías. No desarrolla la teoría para analizar el género y desigualdad de género, pero se ha aplicado para, ¿verdad?, analizarlo especialmente en el mercado laboral. Así que, según la ley, ¿verdad?, las mujeres enfrentan, aplicando la teoría de la discriminación en el mercado laboral, ya sea por la brecha salarial, que la tienen que haber escuchado antes, ¿verdad?, una menor paga por discriminación hacia las mujeres, el trato inferior en la contratación, peores condiciones de trabajo, y ahí ya estamos entrando en algunos elementos que la economía política internacional recoge, como lo de las condiciones de trabajo y el trato inferior en la contratación, menor salario, barreras al acceso a una ocupación. Así que hay ocupaciones que también están más restringidas porque, ¿verdad?, se vincula a los hombres más que a las mujeres a esas profesiones o ocupaciones. Hay otra teoría que es la teoría del control, que no es de la economía, es de la sociología, pero se ha usado para analizar lo que es violencia económica. Así que ahí tienen algunos exponentes de lo que son, los que han desarrollado la teoría de poder control. Y inicialmente pues se establecía que había una relación directa entre hogares patriarcales y la delincuencia de los hijos, con una mayor posibilidad o probabilidad de que fueran delincuentes cuando había una visión, enfoque patriarcal dentro del hogar. Ahora, cuando eso se traslada a la desigualdad de género, pues se piensa en las relaciones de pareja, en la familia, y cómo puede haber un desbalance de poder que tenga efectos sobre el control financiero también. Y bueno, de paso a lo que es el abuso económico, la violencia económica, llegando a restringir lo que es la independencia financiera de la víctima, en este caso la mujer. Y la teoría neoclásica, que aquí la microeconomía, ¿verdad?, dentro de la economía, los aspectos microeconómicos son los que estudian el comportamiento de los individuos, de nosotros, como consumidores o como productores. En esa teoría o ese enfoque se establece que los consumidores buscan, cuando participan de las economías de mercado capitalista, buscan maximizar su bienestar en los mercados cuando participan, consumiendo o demandando bienes y servicios, pero que les restringe algo que es el presupuesto. Por lo tanto, ahí no se puede consumir todo lo que uno quiera, por lo tanto el bienestar no puede aumentar todo lo que uno quiera, hay una restricción. Así que lo que dice esta teoría es que todos los consumidores hogares enfrentan esa restricción para poder maximizar su bienestar sujeto al consumo de bienes y servicios, ¿verdad?, un sistema capitalista o de mercado.
Por lo tanto, ¿por qué traigo esta teoría, que es la teoría neoclásica o tradicional? Pues porque también tiene que ver con que si alguien controla el presupuesto tuyo, si tú como mujer no trabajas, no generas ingresos, ¿verdad? Y estás en una relación donde hay alguien que provee eso para ti, también va a estar controlando tu bienestar y tu capacidad, tu función objetivo, que es maximizar el bienestar. Así que yo tenía un profesor en el doctorado que decía, quien entra en tu función de presupuesto determina lo que es el bienestar también, y hasta dónde puede llegar ese bienestar. Así que hay un control y ahí se ejerce el poder, ¿verdad?, dentro de cualquier relación, que no tiene que ser necesariamente de pareja, pero cualquier relación donde la mujer esté, vamos a decir, condicionada en términos económicos, va a también estar condicionado su bienestar. Así que eso serían más o menos distintas teorías dentro de la economía que se han utilizado para el análisis de género y análisis feminista, de economía feminista. Unas bien tradicionales, ¿verdad?, bien ortodoxas, otras un poquito más heterodoxas, pero vamos más o menos, ¿verdad?, en esa línea de recoger aspectos teóricos que nos ayuden a evaluar las implicaciones de la desigualdad de género desde el punto de vista económico, sean microeconómicas o sean macroeconómicas, sea para la mujer como individuo o sea para la sociedad, ¿verdad?, en términos de su crecimiento y desarrollo. Así que llegamos a la economía política feminista. Ya vimos de lo más general, ahora vamos más específico. ¿Existe una economía política feminista? Sí, existe una economía política feminista. Se desarrolló, ¿verdad?, con la economía política marxista y una, vamos a decir, conversación con la economía política marxista y el feminismo académico. También recoge aportes de la economía del desarrollo y de la teoría crítica. Los aportes principales dentro de la economía política feminista es que se visibiliza el trabajo del cuidado y reproductivo como base del sistema económico. Así que nos vamos a lo que es el mercado laboral, la inserción de la mujer dentro del mercado laboral y las implicaciones que tiene también el trabajo que la mujer hace, que sostiene un sistema capitalista, pero que no es remunerado, como los cuidados, ¿verdad?, todo el trabajo que se hace. Y que está dentro de lo que es considerado también la economía informal, porque no genera ingresos necesariamente para las mujeres y tampoco ingresos fiscales, vamos a decir, para el Estado. Así que se vincula, ¿verdad?, tanto la inserción de la mujer en el mercado laboral como el trabajo no remunerado que hace y cómo está en desventaja frente al hombre cuando todo ese trabajo no es, ¿verdad?, ni reconocido como que genera valor dentro de un sistema capitalista, ni remunerado, y pone a la mujer en desventaja también frente a su capacidad de generar, ¿verdad?, un bienestar. Y entonces, pues claro, lo que vincula son esas estructuras patriarcales y el capitalismo y cómo se entrelazan y se fortalecen y ponen desventaja o generan estas desigualdades de género. Se examina también el papel del Estado y de las políticas públicas en la reproducción de desigualdades de género, o sea, qué hace el Estado, cuáles son las políticas que implanta, si tiene indicadores, si desarrolla indicadores o estadísticas que provean un reconocimiento de ese trabajo, ¿verdad?, no remunerado de las mujeres. Así que, como vemos, y vamos a hablar más adelante de un feminismo marxista también, podríamos estar pensando en que más o menos en la economía política feminista ese diálogo entre el marxismo y el feminismo también redunda en una corriente de los feminismos que se llama feminismo marxista, y que hay muchas aportaciones del análisis de género, de desigualdad de género dentro de la economía política a partir de esas autoras del feminismo marxista. Dentro de la economía política feminista también, pues algunos puntos importantes es que el sistema económico capitalista y la equidad de género son contradictorias. Puede existir equidad de género y minimizar las desigualdades en un sistema capitalista, que ustedes creen, según esta corriente. Es contradictorio pensar en desigualdad, en equidad
cuando el sistema capitalismo se fundamenta en relaciones desiguales de poder, que pueden ser relaciones de género desiguales. Entonces, ahí vamos a encontrar una conversación bien interesante de si realmente las propuestas que ha habido dentro de la economía política feminista, y vamos a ver choques entre las feministas también, o los feminismos, de si realmente las estrategias que se están, vamos a decir, desarrollando, las recomendaciones o las propuestas que hay de cómo llegar a una equidad de género dentro del capitalismo son reales, o si nos estamos insertando en el sistema capitalista reconociendo que esas desigualdades, ¿verdad?, dentro de ese sistema que es opresor, patriarcal, y que las desigualdades no van a desaparecer. Ahí hay unas conversaciones interesantes de los feminismos, porque el feminismo marxista y después el transnacional, que vamos a hablar de ellos, atacan un poco a un feminismo que se le llama capitalista y neoliberal, donde dice, ¿verdad?, que proponen esa inserción en lo que es el sistema capitalista sin cuestionar si realmente cómo se toma el poder y cómo se hace, ¿verdad?, se lleva a cabo ese poder y se dan las relaciones sin ser cuestionadas o sin ser cambiadas, sin que hayan cambios estructurales, esas relaciones de poder dentro del capitalismo mismo. Así que pueden coexistir. Eso lo dejo como una pregunta porque es un debate que hay ahí y las propuestas entran en ese debate también. Específicamente vamos a ver más adelante lo que los organismos internacionales dicen respecto a qué se debe hacer para minimizar la desigualdad de género y cómo pueden adoptar el enfoque del feminismo sin cuestionar las estructuras de poder prevalecientes en el capitalismo. Así que es una discusión interesante que se va dando desde, ¿verdad?, la economía política feminista. Algunas les puse los nombres de algunas de las autoras principales, y pues vamos a ver también que la economía política feminista, ya cuando vamos mirando desde la economía internacional o la economía política internacional, que vamos a hablar de eso ahora, va haciendo referencia a América Latina o al Global Sur, o al Sur Global, ¿verdad?, donde vamos a tener que entrar a hablar también de lo que son las interseccionalidades. No es lo mismo una mujer en Estados Unidos, no es lo mismo una mujer en Occidente, no es lo mismo una mujer pobre en América Latina, una mujer negra, una mujer trans. Así que se va pensando, ¿verdad?, en esas interseccionalidades, y más adelante vamos a ver que eso se fortalece dentro de las propuestas y los análisis que se hacen de la economía política feminista, pero ya entrando en lo que es la economía política internacional frente al neoliberalismo y a la globalización. Así que llegamos a la economía política internacional. Los aportes principales que se analizan en ese caso, como la globalización, ¿verdad?, como parte de una ideología neoliberal, diferencia, impacta de manera diferente a hombres y mujeres. Así que se reconoce una desigualdad de género en el sistema mismo, en el sistema capitalista, pero a partir de las estrategias fundamentadas en una ideología neoliberal, específicamente la globalización. Se señala la feminización del trabajo como parte de esa lógica de capitalismo global que permite que se mantengan esas estructuras de poder, ya que están vinculadas al capitalismo, pero ahora de manera internacional. Se cuestiona la neutralidad de categorías como mercado, trabajo, desarrollo. Pues, ¿para quién? Es igual para las mujeres que para los hombres en ese contexto de globalización. Y algunas autoras claves las pueden encontrar ahí también. Así que ya con esta primera parte de la presentación, pues vemos cómo desde la economía y el género, ¿verdad?, desde la economía sí se han hecho estudios de género, estudios feministas, pero no hay una teoría unificada. Se han hecho uso de distintas teorías que ya existían para aplicarlas, para estudiar esos casos, llegando entonces a la economía política feminista, que ya hace una revisión del marxismo vinculado, ¿verdad?, a análisis de género, y la economía política internacional, donde ahora se especifica aún más en lo que es los efectos de la ideología neoliberalista y la globalización en la desigualdad de género. ¿Qué implica eso para las mujeres, a diferencia de los hombres?
No sé si tienen preguntas hasta aquí, si vamos bien. Sí. Ok. Entonces, vamos a hablar un poquito de los feminismos. Los feminismos y estudios de género en la economía. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de la economía política internacional y género, de los estudios de género, sin ver las aportaciones que ha hecho los feminismos. Y se trata de hablar de los feminismos y no del feminismo, porque se hace un reconocimiento a que hay distintos enfoques y corrientes que conversan entre sí, dialogan, debaten, se contradicen, hay consenso, divergencia dentro de estas conversaciones. ¿Cuánto saben del feminismo? Es un tema que más o menos han estudiado. Bueno, pues se habla de unas olas del feminismo, que hay, ¿verdad? Eso es un debate también, porque ese enfoque de olas del feminismo es un enfoque que piensa en el feminismo como algo lineal, ¿verdad? Como que hubo estas ideas, estas corrientes, y luego se transformaron en esta, y van surgiendo así a través del tiempo. Así que en vez de hablar de un feminismo y de las olas del feminismo, pues lo ideal para mí es hablar de lo que son los feminismos y de cómo conversan entre sí a través del tiempo. A través del tiempo también vamos a ver que esos enfoques feministas van de la mano o van respondiendo a las realidades de salud, a las realidades económicas y políticas del mundo. O sea, ¿por qué el feminismo transnacional surge con el neoliberalismo y la globalización? Pues porque hay otros problemas entonces sociales que surgen vinculados a la desigualdad de género en ese momento. Y entonces el enfoque se le va dando a esos asuntos, el enfoque principal. Así que vamos a ver que son corrientes del feminismo que van respondiendo a lo que está sucediendo en términos políticos y económicos a través del tiempo. Y tienen aquí, vamos a decir, unos ejemplos. Estas no son las únicas corrientes, existen otras, pero yo diría que a lo mejor las más nombradas, las principales: feminismo liberal, marxista, socialista, radical, decolonial y comunitario, el negro interseccional y el feminismo transnacional. Y yo les diría que estas últimas tres son las que están más vinculadas a la economía política internacional y a los estudios de género, porque van reconociendo, ¿verdad?, primero los efectos del neoliberalismo y la globalización que tienen mujeres a distinción de los hombres, un reconocimiento al sur global, América Latina dentro de eso, como los conceptos de imperialismo también vinculados a esas relaciones entre países y regiones, y el feminismo negro interseccional, porque pues vamos viendo, como les había dicho, que no hay realmente una definición de lo que es la mujer dentro de esos efectos, o cómo afecta a todas las mujeres de manera igual, ¿verdad?, las relaciones políticas y económicas. Por lo tanto, se crea, vamos a decir, conciencia de que dentro de, ¿verdad?, lo que somos las mujeres afecta de distinta manera a unas y a otras, por cuestión de raza, de clase, ¿verdad?, y otras distintas, vamos a decir, características que se pueden ver en distintas regiones o lugares, o un mismo lugar, dependiendo de los ingresos, la educación, la raza, la etnia. Aquí yo les pongo, y esto se los voy a dejar, ¿verdad?, algunas referencias que pueden ir mirando dentro de cada uno de los feminismos, si alguien quiere. Sí, adelante. Yo tengo una duda nada más, así rápida. Esto de las horas del feminismo que estabas mencionando. Ajá. Esto, como que del tema salarial y laboral, eso se maneja en la segunda hora, ¿cierto? Del feminismo. ¿Cómo? Eso se maneja en la segunda hora del feminismo. Está más asociado al feminismo laboral. marxista, yo te diría, también. Feminismo marxista y el feminismo. Ay, perdón, vuelvo aquí. El feminismo liberal, que es el que brega con la inserción en el mercado laboral, pero más dirigida a lo que son los derechos legales de la mujer dentro de, ¿verdad?, porque entra también en unas situaciones, en una situación que no igual a la del hombre dentro del mercado laboral, y lo que va pasando también a su alrededor,
como en el hogar y las otras relaciones, ¿verdad?, que tiene de familia. El feminismo marxista pues entra más en esa concepción de, vamos a decir, la desigualdad que se genera en términos de reconocimiento de la aportación que las mujeres hacen dentro de la producción, ¿okay? Así que no necesariamente es un mercado dentro del mercado laboral, sí está vinculado al mercado laboral, pero también a todo lo que se hace en términos productivos que no es reconocido, ni es visibilizado, ni tiene una remuneración, ¿okay? Y así por el estilo, ¿verdad? Nos vamos a ir enfocando más en estas últimas, en la discusión de la economía política internacional. Entonces les dejo esas referencias ahí de cada uno de los ejemplos que les puse de feminismo, por si les interesa leer un poco más de eso. Y entonces entro a la teoría de la interseccionalidad, porque va a ser importantísima en el desarrollo de economía política internacional y género, y los estudios de género o desigualdad de género, por ese reconocimiento que se hace. El Kimberly Williams Crenshaw es como la autora que se resalta en lo que es la teoría de la interseccionalidad, profesora de Derecho en la Universidad de California en Los Ángeles y en la Universidad de Columbia. Y ella trae el tema de raza y género vinculado al derecho, ¿sí? Y ahí pues habla de esas interseccionalidades. No es lo mismo hablar de una mujer blanca que de una mujer negra en los procesos legales, ¿verdad? Y cómo se tratan los tribunales y los efectos que tiene, ¿verdad?, cómo se aplica la ley a distintos tipos de mujeres, pero enfoca en la raza. Eso se ha utilizado ya para, ¿verdad?, utilizar distintas, vamos a decir, aplicarlo a distintas características de las mujeres, como les estaba diciendo, y cómo entonces no podemos hablar de una mujer cuando hay tanta diversidad dentro de lo que es ser mujer, dependiendo de tus ingresos, de tu educación, de dónde vivas, de dónde provengas, de la raza, etnia y así por el estilo. Por ejemplo, cuando Shakira sacó la canción que dice que las mujeres facturan, pues la crítica principal es que es una visión feminista, capitalista, del feminismo capitalista blanco. O sea, realmente todas las mujeres cuando se separan de su pareja y tienen hijos, lo que sea, realmente facturan cuáles son las condiciones en las que puede estar una mujer en una situación como esa, cuando las relaciones de poder desiguales dentro de la pareja y la familia pueden llevar a que esa mujer esté en una situación económica, a lo mejor como madre soltera, ingresos bajos, pobre, bien distinta a lo que sería el caso de Shakira facturando, ¿verdad?, después de dejarse de Piqué. Así que un poco reconocer esas diferencias y que no es igual para todas, las consecuencias van a ser más intensas y más profundas para algunas mujeres que otras. ¿Cuánto me queda más o menos? 5 minutos. Vengan con calma. Sí. Okay. Pues entonces, habiendo entrado en esa discusión del feminismo, ¿verdad?, los feminismos, porque es importante que lo entiendan, y como la evolución misma de esto, de las discusiones, de las relaciones de poder relacionadas a lo económico, pues entran los feminismos en la aportación, en la discusión, ¿verdad?, en la aportación no tan solo teórica, de discusión aplicada, sino también de propuestas específicas para minimizar la desigualdad de género que se va creando a partir de eso a través del tiempo. Así que vamos a entrar en el tema de neoliberalismo y globalización. Yo creo que ustedes muy probablemente conocen bien los conceptos, lo habrán estudiado ya en clase a profundidad. Ok, pues entonces esta parte más sería una sugerencia mía. De este libro salió hace poco, de Waldemiro Vélez, economista. Él, en el capítulo 1, tiene una revisión de literatura súper amplia del concepto globalización. Y me parece que a partir de su trabajo por 27 años, casi 30 años en respecto al tema de la globalización, así que es una joya ese capítulo 1 en términos de revisión de literatura. Así que este libro, parte de las preguntas que responde ¿es la globalización un concepto reciente asociado a lo económico
o se trata de una práctica promovida hace siglos con intereses que abordan otras dimensiones aparte de lo económico, como culturales, políticas, ¿verdad? ¿Han podido las ciencias sociales adaptarse al cambio acelerado en los sistemas económicos, políticos y culturales impulsados por la globalización? ¿Cómo entonces los estudios, análisis dentro de las ciencias sociales han respondido a esos cambios estructurales que la globalización ha traído, ¿verdad?, en el mundo? Así que cosas que me gustan de la discusión que se hace es que se mira, ¿verdad?, el concepto de globalización. Primero lo pensamos generalmente asociado al neoliberalismo, como el neoliberalismo trae, ¿verdad?, unos aspectos específicos, entre ellos ampliar o eliminar las barreras al mercado de comercio internacional y, ¿verdad?, o minimizar las barreras, en algunos casos eliminarlas, al comercio internacional, y provocar la expansión, ¿verdad?, de un sistema capitalista más allá de las fronteras del país donde se llevan a cabo los procesos de producción, de la región donde se llevan a cabo los procesos de producción. Así que a lo mejor cuando pensamos en globalización pensamos en el neoliberalismo, pensamos en las finales de la década de los 80, principios de los 90, cuando se están dando todos estos procesos. Pensamos en el consenso de Washington, que ustedes lo tienen que haber escuchado y estudiado, ¿verdad? Y en esta discusión el autor nos lleva un poco más allá a distinguir entre lo que es globalizar y globalización. La globalización como acción y la globalización como concepto. Y entonces nos dice que la globalización como concepto, y no tan solo es él, sino la lectura que hace de la discusión que hay entre autores en la revisión de literatura amplia que logra tener, que sí hay un consenso entre que la globalización como concepto sí está atada al neoliberalismo, pero que la acción de globalizar viene desde mucho antes, desde, por ejemplo, el mercantilismo. Muchos de ellos lo tiran hacia el mercantilismo, como desde el mercantilismo ya se está hablando de globalizar como una acción, ¿verdad? Sin embargo, pues no se hablaba de ese concepto de globalización, es algo que es más reciente, que está vinculado entonces a la ideología neoliberal. Así que esa discusión está ahí, es más o menos, ¿verdad?, lo que tienen aquí. Lo que pasa es que no quiero leer, pero pues, si tienen la presentación, pues tienen algunos aspectos interesantes de la discusión que se hace del concepto y de la acción de globalizar, el concepto de globalización. Y yo creo que eso es interesante porque cuando lo atamos entonces al capitalismo, nos damos cuenta que no es algo reciente, que la acción de globalizar está atada al capitalismo desde hace mucho tiempo, el capitalismo mismo, y que lo que ha ido cambiando a lo mejor son esas ideologías prevalecientes que aterrizan en estrategias específicas de cómo lograr eso. Entonces, también tiene, ¿verdad?, una discusión de si la globalización es un mito, en el sentido en que si se usa el concepto de globalizar como algo que es inminente, es que ya el mundo es así, es un mundo globalizado y tenemos que responder a esa realidad. Y entonces más un poco justifica las estrategias implantadas y las desigualdades que se van generando en el proceso mismo de, ¿verdad?, de aplicar esas estrategias que están vinculadas al neoliberalismo y a la globalización. Así que hay una discusión bien chévere ahí también de si globalización como concepto es un mito para justificar entonces implantar unas estrategias. Sí, podemos tener relaciones diferentes, relaciones económicas, comerciales distintas, no necesariamente es que nos llevan a eso y que es inminente y tenemos que reaccionar a lo que es inminente. Entonces, la globalización, ¿verdad?, también expone ahí el que, aparte de afectar lo económico, se manifiesta, ¿verdad?, esas relaciones de poder espaciales, ¿verdad?, que está vinculada a la economía política internacional, las relaciones de poder espaciales, pero que no solamente son económicas y políticas, sino que también culturales, y que acentúan las desigualdades existentes. Así que por ahí lo vamos llevando al tema de género también, y economía política internacional. Ahora, en ese contexto neoliberal, el Estado se convierte
ya el rol redistributivo, de equidad, justicia social, de promover esto que el Estado tenía, se va perdiendo. Y el Estado entonces se convierte en un espacio de acción para el capitalismo, ¿verdad? Y también ahí surgen otras preguntas. ¿Es posible que exista la democracia en un sistema capitalista? Imagino que ustedes habrán estudiado eso también. A lo mejor ¿verdad? La contradicción entre democracia y capitalismo. Así que más o menos otro tema que se va planteando y cómo, ¿verdad? Este elemento es importante porque vamos a ver que si el Estado es el que se supone que tome acción sobre desigualdades de género, por ejemplo, y está ya como un espacio de acción del capitalismo que intensifica las desigualdades de género, pues entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Consideraciones importantes de este tema ¿verdad? Que acabamos de hablar ahora es que la economía política internacional en los 90 se redefine bajo una lógica neoliberal: apertura comercial, flexibilización laboral, privatizaciones, recorte de lo público, flexibilización de las leyes ambientales. Son distintas estrategias que se van implantando en el neoliberalismo a partir de los 90, finales de los 80, y que esas políticas afectan de manera diferenciada a las mujeres. ¿Okay? Mediante el aumento de un trabajo informal, la carga de cuidados en el hogar y las migraciones feminizadas, y son temas de los temas principales, diría yo, en lo que es la economía política internacional y género. Extraer esa visión de globalización como lo que está ahí, lo que está sucediendo, lo inminente, estrategias que responden, ¿verdad? Estrategias neoliberales que responden a la ideología neoliberal, que entonces van intensificando las desigualdades de género, pero donde adquiere importancia el espacio, el territorio también, y ¿verdad? Las relaciones geopolíticas que se dan a partir de eso. Entonces, los temas más relevantes dentro de la economía política internacional, considerando los feminismos, considerando la visión de lo que es la globalización, considerando las estrategias neoliberales y cuando se intensifica a lo mejor el estudio de los problemas asociados a esas estrategias que se han implantado específicamente para las mujeres. Pues aquí hay algunos de ellos, a lo mejor no me da tiempo para profundizar en ellos, pero el tema de la división internacional del trabajo y las cadenas globales de valor, como las mujeres están subrepresentadas en trabajos que son más precarios, mal remunerados, con peores condiciones que los hombres, ¿verdad? Podemos pensar en las maquilas o las maquiladoras, podemos pensar, ¿verdad? en industrias específicas como la textil, donde las mujeres han tenido un espacio dentro de lo que es esa globalización, ¿verdad? Y cómo se ha expandido a través del mundo, pero con unas condiciones que no son iguales que los hombres, una desigualdad y precarización. Trabajo de cuidados, economía informal y reproducción social, es que todo ese trabajo que es necesario para la reproducción social, todo ese trabajo de cuidado que se llevan a cabo en la economía informal, son las mujeres quienes lo llevan a cabo, no son remunerados, se siguen llevando a cabo, son necesarios para que el sistema capitalista se siga reproduciendo y las relaciones de poder permanecen. Entonces, ese es otro de los temas estudiados. ¿Por qué no se redistribuyen responsabilidades de estos trabajos entre el Estado, los hombres y las mujeres, ¿verdad? Dentro de la sociedad? Pues problema. ¿Cómo se puede lograr eso? Pues hay distintas también estrategias, ¿verdad? Vinculadas a esto. Otro tema, migraciones feminizadas y las cadenas globales de cuidado. Y aquí entra el tema de la migración y los trabajos que hacen también dentro de esas cadenas de valor en otros lugares, ¿okay? No tan solo, ¿verdad?, en su país, sino que ya vemos estos movimientos migratorios y las tareas que asumen dentro de otros espacios, ¿okay? Como cuidadoras, trabajadoras del hogar, niñeras, enfermeras, muchas veces en condiciones irregulares tanto de paga como de horario, ¿verdad?, y beneficio,
dentro de la economía informal nuevamente, así que estamos hablando del mismo problema que se puede estar dando en su país, en su espacio, pero ya cuando se vuelve inmigrante, lo que eso implica, las mismas implicaciones que eso tiene, pero un espacio distinto, un territorio distinto. Y aquí pues se especializan los temas también en lo que es la relación norte-sur, enfocando en las repercusiones que esto tiene para mujeres de América Latina cuando migran hacia Estados Unidos, por ejemplo. Otro tema importante o relevante dentro de la discusión de género en la EPI es las políticas de ajuste estructural y austeridad, pues ya es como todos esos ajustes estructurales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han afectado de manera distinta y peor a las mujeres que a los hombres. Ese modelo neoliberal pues intensifica las desigualdades de género mediante las estrategias que les mencioné hace un rato que están vinculadas, ¿verdad?, a eso. El feminismo y el comercio internacional, aquí vamos directo a los tratados de libre comercio, pues no consideran los impactos que hay en el género, en distintos géneros. O sea, simplemente no se hace ese análisis de impacto para diferenciar y para establecer entonces unas estrategias o políticas públicas que minimicen esos efectos negativos para las mujeres a partir de esos acuerdos comerciales. Y adopción del discurso de género por organismos internacionales, que es un poco, ¿verdad?, esa crítica que las instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OECD, adoptan vamos a decir, el discurso feminista, pero no es honesto, porque es un poco para visibilizar que sí, que existe el problema y establecer estrategias, pero sin cambiar el orden político o de poder que existe dentro del sistema capitalista. Y bueno, pues hay una parte de lo que es el feminismo, por ejemplo, transnacional, que critica mucho esa visión de estos organismos internacionales. Algunas propuestas, y con esto acabo y les dejo entonces unos slides al final donde profundizamos. Antes de comenzar con las propuestas, tengo una pregunta. Usted ha mencionado que se deben implantar estrategias para redistribuir este trabajo de cuidado que recae sobre la mujer entre el Estado, el hombre y la mujer. ¿Qué estrategias se podrían seguir para cumplir con eso si lo ponemos en un contexto de Puerto Rico? Pues mira, en general, y algo que se puede aplicar a Puerto Rico, se habla del reconocimiento de esas tareas no remuneradas, darle valor. ¿Cuánto cuesta eso que hacen las mujeres en el hogar? Cuando cuidan a adultos mayores, cuando cuidan a los niños, cuando, ¿verdad?, cocinan para todo el mundo, limpian, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se valoriza eso en términos monetarios? Y es una visión bien de mercado también, para entonces pensar si eso fueran unas tareas que fueran pagadas en el mercado laboral, ¿cuánto se estaría pagando por eso? Y hacer un reconocimiento primero a eso, generar estadísticas de cuánto es lo que se hace en el país, en Puerto Rico por ejemplo, cómo se valoriza eso, cuánto ahora mismo se está generando en trabajos no remunerados en el hogar y cuidado. Eso no lo tenemos. Yo no sé si existen datos sobre eso, pero muchos países están generando indicadores y visibilizando eso para también entonces decir, bueno, pues, ¿cuál es la remuneración que se le debe dar a una mujer que está en la casa haciendo esos trabajos? ¿Verdad? Porque son mujeres que también están fuera del mercado laboral, son mujeres que también han asumido una responsabilidad, aparte de no remunerada, que tienen implicaciones en su desarrollo. Si luego deciden insertarse en el mercado laboral, perdieron muchos años de experiencia, perdieron posibilidades, están a lo mejor, ¿verdad?, no han podido educarse, porque a muchas de niñas, ¿verdad?, las insertan en esas labores y no le permiten necesariamente ni ir a estudiar. Así que ese reconocimiento, estadísticas que digan cuánto es que se genera y nos digan esto es producción también. Lo que pasa es que no se está dando un valor monetario ni se está remunerando. Y hay países que han planteado el pago a mujeres que se quedan en la casa haciendo esos trabajos como parte de las políticas. O si no, ¿cómo lo redistribuimos? Que no sean las mujeres las que se encarguen. Que sea entonces una carga de igual a igual, que esos también procesos de educación
en la sociedad son necesarios. Así que por ahí va la cosa, en generar estadísticas, en ver si es posible hacer políticas que se remunere ese pago, si están asumiendo esa labor, y la redistribución de esas tareas mediante también procesos de educación y otros. Gracias, doctora. Entonces, estos son algunas propuestas, ¿verdad?, que hay para minimizar las desigualdades de género dentro de este contexto que surgen de la economía política internacional. Reconceptualizar lo que es el poder y la economía. Parte de lo que estamos hablando ahora que mencionó la compañera, ¿verdad? Visibilizar el trabajo no remunerado como pilar de la economía global. Pensar en otra economía. ¿Han escuchado el concepto de economía social y solidaria? Donde y surge de estas discusiones y está asociado a los feminismos, especialmente al transnacional, donde se propone que en vez de tener un sistema económico enfocado en la acumulación, tanto de capital como de riqueza, hay un sistema económico que sea realmente para satisfacer las necesidades de la población y que se base en la solidaridad de la gente. Y es una visión más sensible a lo que debe ser la economía. Entonces, para eso hay que repensar las estructuras de poder también. Y es un, vamos a decir, choque directo al capitalismo. Y esa es parte de esas propuestas de pensar en una manera distinta de satisfacer las necesidades de la sociedad a lo que establece el capitalismo. Así que es repensar las estructuras de poder vinculadas a lo económico también. ¿Cómo se va logrando eso? Transformar políticas macroeconómicas y presupuestos, que a nivel macroeconómico de país se piensen cuáles son las políticas públicas que se pueden ir implantando, y hay una propuesta que es el gender budgeting, no sé si lo han escuchado, que es un presupuesto con una mirada de género. Y es que cuando en los países se generan los presupuestos, como en Puerto Rico, que para el año fiscal se genera un presupuesto, en ese momento de generar ese presupuesto, se piensa en las implicaciones que las políticas y que el contexto económico ha tenido en poblaciones más vulnerables o vulnerabilizadas por el sistema. Y entonces si hay vamos a decir, costos asociados a las condiciones actuales económicas, principalmente para adultos mayores, mujeres y jóvenes, estamos destinando presupuestos para esos grupos, para minimizar el efecto que tienen las condiciones económicas actuales. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, un ejemplo podría ser en vivienda, ¿verdad? Hay estrategias o políticas implantadas y parte del presupuesto destinado a tener vivienda accesible y asequible para jóvenes, adultos mayores y madres solteras, que pueden ser parte del grupo vulnerabilizado por la situación económica actual. Pues entonces ir pensando en un presupuesto que considere no tan solo a la mujer dentro de él, sino que considere a los grupos vulnerabilizados. Y vamos a ir viendo que las estrategias son, más allá de minimizar las desigualdades de género, ir mirando también a la población, a la sociedad con más sensibilidad, e identificando esos grupos vulnerabilizados por la situación actual que necesiten ayuda o necesiten, ¿verdad?, de algún programa, ¿verdad?, específico, o ayuda monetaria o ayuda en servicio, más que otros, y redirigir los recursos del país hacia brindar mejores servicios a esas personas. Por ahí va entonces la cosa. Más adelante tiene unos slides que hablan de gender budgeting y les da a lo mejor más detalles de eso, que no lo puede discutir, pero sí los tienen ahí en la presentación. Descolonizar el conocimiento y las prácticas económicas. Aquí está más vinculado a América Latina como tal, el sur global, y los feminismos decoloniales, que también esos feminismos no estaban mencionados, ¿verdad?, por ahí. Que también hay saberes y perspectivas desde el punto de vista de la mujer de América Latina que no son reconocidos dentro de lo que son los mercados laborales, la producción, ¿verdad?, y esas relaciones económicas que se dan. Favorecer modelos económicos alternativos, como lo que le decía, de economía solidaria, comunitaria o de cuidado.
y romper esa visión eurocéntrica productivista de la economía y del desarrollo, lo que son también la reestructura del comercio y la gobernanza global, que pueden establecerse reglas comerciales justas, donde se enfoquen en derechos humanos y equidad de género, e ir por ese camino, de ir viendo, dándole esa mirada. Es prácticamente un reconocimiento a que existen las desigualdades de género y cómo podemos ir minimizándolas. No digo eliminarlas y erradicarlas, porque eso va a ser imposible, pero minimizándolas con políticas y estrategias específicas. Y pues fortalecer la participación política feminista transnacional, que las mujeres nos ubiquemos en situaciones de, ¿verdad?, liderazgo, donde se tomen decisiones, que llevemos esa mirada, porque que haya una mujer en una posición de liderazgo no quiere decir que la mirada de verdad sensible de desigualdad y equidad de género esté ahí. Así que cómo podemos ir insertándola en donde se toman esas decisiones. Y voy a terminar, ¿verdad?, con esta cita de Nancy Fraser, me disculpan que se me quedó en minúscula el apellido. Lo que necesitamos no es un feminismo que se acomode a las exigencias del capitalismo, sino un feminismo anticapitalista, uno que no solo critique las injusticias de género, sino que también cuestione las formas estructurales del poder económico que las perpetúan. Y yo les diría que ahí está el choque principal entre los estudios y las propuestas y todo esto, es que ¿qué hacemos? Proponemos estrategias que dentro del sistema capitalista nos lleven a minimizar estas desigualdades, o cuestionamos el sistema capitalista mismo y proponemos otras relaciones de poder, o proponemos que las mujeres estando en esas posiciones pensemos el poder de manera distinta, pensemos el cómo gobernar y la gobernanza de manera diferente, que no sea a través de o sea, que no sea que genere mayor desigualdad, ¿verdad?, y opresión. Así que esa es una de las discusiones. ¿Qué es lo ideal? Yo creo que tenemos que pensar en que estamos insertos en un sistema capitalista con estas condiciones, estas características, y hay que hacer algo dentro de ese mismo sistema capitalista, pero que debemos de ir también mirando cómo podemos ir cambiando esas estructuras de poder, porque el cambio del sistema económico no pasa de un día para otro, pero cómo podemos ir poco a poco, ¿verdad?, haciendo los cambios necesarios para ir generando otra visión de cómo satisfacemos las necesidades en la economía mundial. Así que yo creo que con eso termino. Muchas gracias. No sé qué. Al final de la presentación tienen las referencias que están ahí citadas, y otras más por si les interesan esas lecturas. ¿Dudas, preguntas, opiniones? Me tomé mucho más tiempo del que... No, está muy bien. Yo quería preguntarte, ¿verdad? Es un tema que aprovecho que eres economista, que estamos viendo economía política, que lo estamos haciendo desde una perspectiva de género, ¿verdad? Tratando de, ¿verdad?, de ver todos estos focos y tratar de entender un poco. Aquí obviamente pues ahora hubo, ¿verdad?, entró una nueva administración, etcétera, y entonces en Estados Unidos también. Y hay unas políticas económicas que se están siguiendo en los Estados Unidos. Entonces quizás, dado, ¿verdad?, el debate sobre los aranceles número uno, estamos viendo, porque parte de esto es lo que se está hablando, que este tipo de política arancelaria pudiese presentar como que el fin, entre comillas, de la globalización, aunque tú claramente mencionaste, ¿verdad?, que el efecto de globalizar realmente no tiene que ver con un periodo específico, ¿no? Entonces, eso por un lado, y entonces hasta qué punto quizás si la administración actual aquí tiene una política económica coherente, hace unas políticas públicas particulares, porque entonces están hablando ahora de esta idea de manufacturar, que es lo mismo que se está diciendo, ¿verdad?, en Estados Unidos. ¿Hasta qué punto crees que eso es viable y hasta qué punto pues también tiene ese impacto de género, ¿no? Esa es la idea. Pues mira, voy a empezar al revés, por el impacto en género, porque como estamos hablando del tema de cómo las relaciones económicas internacionales a través del capitalismo afectan a unas poblaciones más que a otras, en términos de género a las mujeres más que a los hombres, por las condiciones precarias, trabajo no remunerado, discriminación en el mercado laboral, generación desigual de ingresos y todo eso, pues podríamos estar pensando que si esto trae efectos inflacionarios importantes, ¿verdad?, y acceso
a ciertos servicios y bienes se ven también afectados, pues ¿quiénes se van a ver más afectados? Pues los que menos tienen. Así que empezando porque las poblaciones más vulnerables se van a ver más afectadas que los que están en una mejor situación. ¿En quién podríamos pensar? ¿Qué cara le ponemos a esas poblaciones vulnerables? Madres solteras, niños y jóvenes. El Instituto de Desarrollo de la Juventud, ¿qué se llama? Instituto de Desarrollo de la Juventud, donde estaba en Chautegui. Sí. El IDJ. Ellos han hecho muchos estudios de cómo la pobreza afecta más a los niños y jóvenes en Puerto Rico. ¿Sabes? Eso en el mundo entero, pero en Puerto Rico se han hecho estudios de cómo cuando pensamos en niveles de pobreza, los niños y jóvenes, las familias que tienen niños y jóvenes, ¿verdad?, tienen niveles de pobreza más altos que el hogar promedio en Puerto Rico. Por lo tanto, podríamos pensar en madres solteras, en jóvenes, en niños, en adultos mayores. Entonces, esas serían poblaciones que se estarían afectando más porque también parte de todo, no podemos ver lo de los aranceles, ¿verdad?, desvinculado del resto de las políticas que se están llevando a cabo, que es minimizar el tamaño del gobierno. También darle más poderes al sector privado, a las empresas privadas, en términos de la producción y generación de bienes y servicios y generación de ingresos. ¿Para dónde van esos ingresos? Redistribución, si vamos desmantelando el gobierno, ¿dónde está esa redistribución que es necesaria para garantizar una mejor calidad de vida para todos? Así que vemos cómo esas poblaciones, aparte de lo que son los efectos que pueden tener los aranceles, se van afectando más. Ya el neoliberalismo traía de por sí una intensificación de la pobreza en los países que se ha aplicado a lo mejor con más fuerza. Así que pensar en la libertad económica, en los libertarios y lo que establecen, ¿verdad?, es una intensificación de esos asuntos, pienso yo. Que era lo otro, los aranceles y el reordenamiento, la globalización. Sí, exacto, porque un debate sería si efectivamente estamos viendo un cambio de ese o un fin al consenso de Washington, vamos a ponerlo así. Y entonces, cómo eso pudiese impactar quizás porque hay unos supuestos planes aquí de atarse a esos procesos y entonces, o sea, entiendo que me estás diciendo que, por ejemplo, el impacto arancelario sería inflacionario y entonces, pues, en ese sentido explotativo totalmente. Y accesibilidad también. Y accesibilidad y hasta qué punto a corto y a largo plazo eso pudiese repercutir realmente en empleos, en industrias de manufactura y todo esto y particularmente con el debate de la tecnología, ¿verdad? Como eso tiene o sea, estamos hablando de unos grandes límites a corto y a largo plazo. Entonces, nada, es una mirada, ¿no? Yo creo que en términos mundiales, ¿verdad? Y me he puesto a pensar en esto, lo que implica realmente, yo siento que es más un reordenamiento de las relaciones comerciales. Porque si te das cuenta, está fortaleciendo los vínculos entre países, entre algunos bloques y países, y realmente se están debilitando las relaciones con Estados Unidos. Ahora, en primera instancia eso va a tener efectos negativos profundos, pero cómo ese reordenamiento de las relaciones comerciales y políticas internacionales puede entonces compensar esos efectos negativos que están ahí, pues ya lo veremos. Pero yo creo que va a pasar que el efecto de globalizar está ahí, va a seguir estando, porque ya, ¿verdad? Cada país no puede producir todo lo que consume. Entonces sí, esas relaciones internacionales tienen que estar, comerciales entre países. ¿Cómo eso podría estar entonces reorganizándose a nivel mundial? Que no va a ser de un día para otro, pero que ya hay conversaciones, ya hay vínculos que se están intensificando entre, por ejemplo, en Europa, ¿verdad?, y otras regiones, a partir de lo que está sucediendo con los aranceles. Eso sería por un lado. Por otro lado, el efecto que esto va a tener en la producción local, porque ya los países están promoviendo, los gobiernos de ciertos países están promoviendo el consumo de lo local, enfocarse en establecer estrategias para, vamos a decir, fortalecer la producción local y que esa producción local pues sea consumida por el mercado interno, y también pueda ser exportada. Así que una visión a la sustitución de importaciones que vengan de Estados Unidos,
Yo diría que más o menos eso es por ahí por donde se ve la cosa. Pero como te dije, no es posible sustituir todas las importaciones, porque no es posible producir todo. O sea, si en Puerto Rico no podemos sembrar manzanas porque no se dan las manzanas, entonces en caso de Puerto Rico yo creo que el problema es peor por las restricciones que tenemos en el comercio internacional, ¿verdad? Que se nos imponen, así que por la relación política que tenemos con Estados Unidos, entonces como colonia o territorio de Estados Unidos, ¿podemos hacer nosotros nuestras relaciones comerciales con otros países o no? Y cómo eso nos incapacita o nos debilita, nos incapacita y nos restringe ese proceso que otros países pueden estar ahora mismo de ir mirando a otros partners comerciales y sustituyendo esa relación comercial con Estados Unidos con otros partners que a lo mejor ya tienen, pero intensificarlo, ver de dónde podemos entonces conseguir esas manzanas, si no puede ser de allá porque van a llegar mucho más caras. Entonces tenemos unos retos mayores aquí, yo diría, en relación a eso, en que sí podemos fortalecer en términos de producción local, y si el gobierno, bueno, que vemos que no está haciendo nada, de qué estrategias podría implantar para poder hacer eso. Política industrial, hacia dónde dirige los incentivos que existen actualmente, sean fiscales o no, hacia qué industria, y si le va a favorecer a la producción local en esos incentivos, vamos a seguir favoreciendo de manera desproporcionada al inversionista extranjero. Entonces, pues yo creo que hay unas pláticas, ¿verdad?, que no se están dando desde el gobierno, diría yo, necesariamente. Ok, muy bien, un aplauso. Gracias.